Bueno, el día de hoy nos encontramos con un estudiante de doctorado en Ciencias de la Computación con especialidad en robótica en el Centro de Investigaciones Matemáticas. Ha publicado dos artículos en el área de vista por computadora. Actualmente trabaja como docente y bueno, tengo un gusto de presentarles al candidato Noé Guadalupe Aldana Murillo, al cual vamos a estar entrevistando hoy para el tema de expresiones algebraicas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, candidato doctor. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenos días. Aquí. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista acerca de cómo se usan las expresiones algebraicas en mi trabajo, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Entonces, empecemos. Bueno, pues bienvenido y gracias por aceptar también. Lo primerito que vamos a estar revisando sería pues lo que son las expresiones algebraicas. Ujú. Eh, Aquí se define como una combinación de números, letras y signo. En este caso es lo que compone a una expresión algebraica. Los números pues pueden ser el conjunto de los números reales, las letras pues las del abecedario o incluso el alfabeto griego, perdón. Y bueno, estas van a representar una cantidad desconocida. Y bueno, el signo aquí tenemos pues que son las operaciones básicas. Ahí pues me gustaría que diera alguna aportación o cómo ve que estamos trabajando esta definición de expresiones algebraicas. Claro que sí. Nada más puedo añadir, por ejemplo, buena tu definición. Las expresiones algebraicas de manera simple lo podemos definir, como bien lo mencionas, como una combinación de números, es decir, ya nosotros conocemos el uno, 2, 3, 4, con letras que nos van a representar incógnitas o cantidades que nosotros necesitemos conocer, ¿no? Nosotros podemos estar modelando, planteando algún problema y una cantidad que desconozcamos le podemos dar una letra, ¿no? En este caso es un símbolo, no necesariamente una letra, ¿no? Un símbolo que nosotros usamos siempre. Ok, además va a estar combinadas con signos, como bien lo mencionas, puede estar sumando, restando, multiplicando, dividiendo. El objetivo de la álgebra, o en este caso de una expresión algebraica, es generalizar lo más posible, es decir, que esa letra te pueda identificar o pueda ser varias variables, bueno, varios objetos, ¿no? Puede ser libros, puede ser libretas, puede ser lápices, puede ser manzanas, puede ser barcos, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Pero eso sí, la forma que me va a estar representando es la misma, ¿no? Lo único que significa esto que es que en lugar de que sea algo muy simple, algo concreto, algo particular, es decir, que un solo objeto aquí con esto vamos a estar generalizando, ¿no? O sea, cualquier cantidad que nosotros podamos meter ahí va a estar representada por esa expresión matemática, o sea, términos simples. Sí, pero está muy bien. Ok, entonces nada más aquí pues, lo importante, aparte de lo que está comentando, sería la parte de la definición de letras. Ujú. Sería como más un símbolo, ¿verdad? Ya que puede ser un triángulo o cualquier cosa, aparte de una letra, nada más que pienso yo que por comodidad se usan más lo que Sí, son las la letra. letras alfanuméricas. Y nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con letras, precisamente por eso se usa. O ahorita los símbolos que te refieres son los que están pasando ahorita, que hay como unos retos en las redes sociales, ¿no? Que tres manzanas más algo significa algo. Es decir, que en lugar de estar usando ahí, de hecho, esos estarían usando álgebra directamente. Pero como nosotros automáticamente nos acostumbramos a usar letras, también se puede usar esos simbolitos, eso me refería, ¿no? Que puede ser varias cosas. Entonces, los retos que están apareciendo en redes sociales no es otra cosa más que álgebra, pero usando un símbolo de ya sea frutas o personas, ¿no? Que generalmente en las clases de matemáticas nosotros usamos letras, exactamente. Sin nada más que eso es que se puede usar cualquier símbolo, ¿no? Y las más usuales son las letras. Ok, ok. Bueno, gracias por esa corrección porque es importante aclararlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, la siguiente parte sería en este caso la definición del término, ya que pues, las expresiones algebraicas están compuestas por uno o diferentes términos. Ahorita vamos a ver la definición de cada, o el nombre de cada expresión dependiendo del número de términos que tiene. Uh -huh. Para este caso, pues tenemos lo que es, bueno, son cuatro partes de lo que compone un término. En este caso, pues es
una literal, aquí vendría siendo la X, nada más que pues como que salió un poquito movida, pero la Parece literal es lo que veníamos comentando ahorita del símbolo. la letra, exacto, muy bien. Eh, ajá, el exponente, que vendría siendo pues lo que tiene, se podría decir como la letra en la parte de arriba, ese sería el exponente. El coeficiente pues es el número que acompaña a dicha letra, están en este caso multiplicando, pero como comentábamos, también podría estar dividiendo o bueno, haciendo alguna otra operación, ¿no? Y el signo pues vendría a ser en este caso el negativo, también puede ser positivo, es lo que compone, lo que es al término. Aquí no sé si quiera comentar o agregar alguna corrección. Sí, de hecho, esta es la base de álgebra, ¿no? Lo primero que debemos conocer es identificar cada una de las partes del término, como bien lo mencionas, ¿no? Hay que tener muy claro que es el exponente, es decir, la letra chiquita que se coloca en la parte superior derecha, ¿no? Y el que está acompañándolo al mismo tamaño es el coeficiente, ¿no? Entonces, una forma visual o así de para identificar los términos es ok. La letra chiquita que está arriba es el exponente y la que está del mismo tamaño del símbolo de la letra es el coeficiente, ¿no? Una forma de verlo así. Que generalmente ahí, de hecho muy importante decirlo, ¿no? Ahí el acompañarlo significa que está multiplicando. A veces también le podemos poner un puntito o paréntesis, ¿no? Pero sí, esa parte es muy importante. Es una de la parte fundamental que sepamos distinguir cada una de las partes del término. Es prácticamente a partir de ahí empezar a entender lo demás para que los siguientes ejercicios de álgebra que vayan a ver, todo se facilite. Entonces, la base es principalmente esto, no identificar los componentes de un término algebraico. Sí, muy bien, está bien. Ok, bueno, aquí yo puse algunos ejemplos para que no solamente se quedara con esto. Aquí, bueno, tenemos una expresión algebraica con dos términos en este caso. El primer término es y, aquí tenemos pues invisible acompañando un 1 y el segundo término sería menos 1 que multiplica pues a x a la cuarta o al exponente 4, que bueno, seguimos teniendo las mismas partes, nada más que en este caso son dos términos. Aquí en el siguiente ejemplo tenemos pues lo que son, o sea, podría decir que, o más bien se podría confundir que son dos términos, pero realmente solo es uno, ya que no está separando ninguna suma o resta a estos, bueno, a este conjunto de variables y por eso es que se engloba en un solo término. Y bueno, ya como por último ejemplo, pues sería el x al cuadrado, x elevado a la 2. Y bueno, aquí también tenemos un 1. Tal vez aquí faltó complementar un poquito con algún número intermedio, porque pues todos tienen coeficiente de 1, pero bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Solo te añadiría Aquí, una importante, es cuando no aparece el signo, también así como dices, cuando no aparece el 1, entonces aquí automáticamente a la izquierda estamos tomando un 1, ¿no? Pero cuando no aparece un signo, entonces automáticamente ahí se considera que está un signo positivo también a la izquierda, ¿no? Nada más como complemento adicional, lo que lo acabas de mencionar muy bien. sí, sí, de hecho sí, también era parte de la explicación y sí se me pasó, pero pues gracias. Para eso venimos, para complementar este trabajo. Sí, muy bien. Bueno, la otra parte a tomar en cuenta de lo que son pues, las expresiones algebraicas es cómo se clasifican. En este caso tenemos dos ramas. La primera sería la forma de cómo está compuesta la expresión. Y bueno, la primera forma, por así decirlo, sería una forma racional. Para esta parte se tienen dos consideraciones, que es la racional entera, que vendría siendo la de 2x al cuadrado y 5y elevado a la 4. Esta es la racional entera, esta presenta exponentes positivos, y la otra sería racional fraccionaria, que representa exponentes negativos. Y bueno, tenemos como ejemplo el 3y a la menos 3 y el 2x elevado a la menos 9.
Aquí no sé si quiere agregar algo o alguna corrección que haya No, tenido. está muy bien, nada más sería añadir por qué se conoce como fraccionaria, ¿no? Para no entrar a detalles así, confundir a la gente, eso a las 3 quiere decir que la variable se pasa abajo del símbolo de división, ¿no? Pero eso se le conoce como fraccionario. Pero así con los signos, símbolos más bien las exponentes con negativos, se conoce muy bien. Pero está muy bien tu explicación. Ok, sí, sí, en este caso sí tiene razón también en lo de la fracción, Ujú. pero bueno, sí, igual para no confundir, mejor lo Sí, dejamos así. mejor. Ahí. Nada más era por qué el nombre de eso, nada más. Ajá, bueno, la otra forma sería una forma irracional. En este caso, la irracional presenta exponentes en forma fraccionaria. Aquí lo que es en fracción es el exponente y bueno, en este caso era todo el término, ¿no? Pero aquí solo es el exponente el que presenta una fracción. Y bueno, para ejemplo, tenemos 5x y todo, bueno, la x está elevado a la 4 tercios y el otro ejemplo sería 8y elevado a la 2 séptimos. Esos son las fracciones que tienen los exponentes y pues, ¿quiere retroalimentar con algún comentario? Nada más adicionar que estos exponentes fraccionarios generalmente nos van a generar raíces, pero ya sería todo muy bien. Nada más así que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De cuando nos vengan a la mente expresiones fraccionarias, el exponente va a ser negativo, pero va a ser entero, y cuando sea racional, hay que tomar muy en cuenta que ahí sí aparece las fracciones, pero solo los exponentes, ¿no? Entonces a veces sí causa confusión, nada más hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí está muy bien tu explicación y podemos continuar. Ok, sí. La otra clasificación, ya que pues tenemos dos grandes clasificaciones, que la primera que comentamos fue la forma y en este caso nos vamos a pasar al número de términos. Aquí es lo que comentábamos al principio, que las expresiones algebraicas llevan un nombre dependiendo de la clasificación en número de términos. Y bueno, aquí englobamos también dos principales, en este caso que es el monomio, el cual solo tiene un solo término. Y bueno, estos términos no se separan porque pues solo es uno y lleva cada uno independientemente su signo. Para este caso volvemos a tener un ejemplo de menos 5x al cuadrado y 8y a la cuarta. Aquí estos dos son términos independientes y se les llamaría una expresión algebraica o un término de monomio. Aquí gusta comentar algo. No, sí, chido el comentario, lo voy a hacer ahí al multinomio. Como tú habías mencionado antes, también ahí, por ejemplo, le puedes añadir otra letrita acompañando la X o la Y, ¿no? Y aún así seguirá siendo un término. Entonces aquí, ahí sí están muy bien tus ejemplos. De hecho, lo puedo comentar acá, mira, donde aparece un término con el X y a la novena. Sí, entonces ahí sí está muy bien tus ejemplos. Ujú. Sí, aquí pues, sí, como comenta, pues también se le puede agregar otra variable siempre y cuando no esté separada por un signo de más o de menos y ¿Mm? seguiría siendo un monomio. El otro, pues la otra clasificación sería el multinomio, el cual se compone de más de dos términos. Y bueno, aquí por ejemplo tengo el menos 3x al cuadrado más 6y a la 3 más 10x al cuadrado y también multiplica en el mismo término a y a la 9. Aquí todo el 10 hasta y a la 9 es un término, como estábamos comentando. Y bueno, ese es un multinomio pues de tres términos. Y bueno, el de al lado sería 4y a la cuarta menos 5x a la cuarta. También en este caso de multinomio hay otras cosas que en este caso como se denominan son binomio, que en este caso sería el de 2 y un trinomio pues podría ser este de tres términos o ahí hay una clasificación diferente. No, así está bien. De hecho, también nada más mencionar que a los multinomios generalmente les llaman polinomios también, es otro nombre que se le conoce, ¿no? Pero sí, estos son ya clasificaciones específicas donde tenemos dos términos, es el binomio
o cuando son 3 términos son trinomios, ¿no? Y a partir de 4, 5, 6 términos ya todos se les llama o multinomios o polinomios, pero estos también son polinomios, ¿no? O multinomios en este caso. Y sí, nada más hay que tener mucho cuidado, como tú dices, ok, y veo los términos y nada más identifico, encuentro primero el positivo y el negativo, entonces yo voy contando ya el número de términos, ¿no? Y ahí entonces yo podré saber si es un monomio o un multinomio. Pero sí, está muy bien. Ok, entonces aquí como la regla sería o sea, se parten los términos cada que se pone un signo de suma o de resta, ¿verdad? Exacto. Ahí es como se definen. Los polinomios o monomios, la diferencia entre monomio y polinomio. O multinomio, sí. Ok, bueno, en este caso, pues de las clasificaciones, pues son a grandes rasgos, ya tenemos esas clasificaciones que comentamos. Y bueno, pasamos a lo que es el grado de una expresión algebraica. Aquí tenemos, bueno, vamos a comentar primero el monomio, que es lo más sencillo. Como comentamos, el monomio solo consta de un solo término. En este caso se usará como ejemplo el 12x elevado a la 6 por y elevado a la 3, y eso también se multiplica por z elevado a la 9. El grado, bueno, tenemos dos grados, que en este caso sería el grado absoluto y el grado relativo respecto al ejemplo. Para obtener el grado absoluto, sumamos todos los exponentes que tengan las variables. En este caso, pues sería, para el ejemplo, sería la suma del exponente 6 más la suma del exponente 3 más el exponente 9. Bueno, nos da un total de 18. Aquí, bueno, no sé si hay algún error o alguna corrección. No hay nada que explicar. Ok, bueno, el otro grado sería el grado relativo. El grado relativo, bueno, se tiene que tomar respecto a la variable que se analiza en cuestión. En este caso, si se quiere ver el grado respecto a la x, sería 6, porque el monomio, pues la x tiene un exponente 6. Y bueno, lo mismo para las otras variables, que sería con y el exponente es 3, y con z sería respecto a 9, ¿no? Para el grado de z. Aquí, bueno, creo que eso pues ya está un poquito claro. Y bueno, pasamos con el otro, que es el polinomio. Aquí ya, pues es lo mismo, nada más se hace un poquito más largo, como quien dice, el proceso. Y para el polinomio, que es lo que comentábamos hace un momento, que también se le llama multinomio, tenemos el ejemplo de 3x a la 4, y elevado a la 3. Y bueno, tenemos un segundo término, que es más 8x a la 3, que multiplica y menos 5y. Este sería nuestro polinomio para el ejemplo. Y volvemos a sacar lo mismo, el grado absoluto, que en este caso, como habíamos comentado, es respecto a cada término, y se suman los exponentes. En este caso es como si se partiera el polinomio en 3 pedazos y se evalúa por separado. Tenemos el 3x a la cuarta y y elevado a la 3. Se suman esos dos exponentes y te daría un total de 7. Para el para el segundo término sería 8x elevado a la 3, que multiplica y bueno, ahí se vuelven a sumar esos exponentes. Aquí, como la y no tiene ningún número, se tomaría como 1, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces ya tenemos 3 más 1 con este que es invisible, pero se toma como un 1, sería un total de 4. Y bueno, en el menos 5y, igual, ya no tenemos ninguno, entonces la suma total es 1. El grado relativo, ahora para el polinomio, es respecto a cada variable. Aquí, como solo tenemos dos variables, que es x y y, cuando se evalúe respecto a y, se va a tomar el exponente que tenga un valor más grande. En este caso, la y tiene valor de 1 y aquí tiene valor de 3 en el primer término. Entonces se toma el mayor exponente.
Y bueno, para la X es igual, buscas el exponente con la cantidad más grande y es la que se pone en el grado relativo. Aquí, no sé si gusta corregir algo No, está bien, está o muy bien cómo ve explicado. la explicación. Sí, quedó clara. Ok. Bueno, ya pues por último, esto sería lo que vimos en cuestión de expresiones algebraicas, a grandes rasgos, la clasificación, el grado y bueno, los diferentes términos que pueden componer una expresión. Igual ahorita pues vamos a pasar a algunas preguntas. La primera pregunta sería, bueno, ¿cómo definiría las expresiones algebraicas? Como ya lo había mencionado previamente, así de manera simple se puede definir una expresión algebraica como una combinación de números que ya, ahorita que ya mencionamos los términos serían las literales, los numeritos que aparecen ahí, combinadas con letras generalmente, como son las variables X y Y que han aparecido ahí, y además con símbolos de suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Que eso sería prácticamente mi definición de expresión algebraica, una combinación de signos con letras y números conocidos, ¿no? O en este caso literales que también se les conoce. Ok. Sí, ya Aprovechando esto. Sí, ya igual para que se complemente con lo que estábamos comentando, ¿verdad? Sí. Ok. La siguiente pregunta sería, no sé si usted tenga algún tip para poder diferenciar cuándo es cuándo es un monomio, cuándo es un multinomio, Claro que sí. De hecho, o para saber. ¿podrías ayudarme subiendo a los ejemplos que acabas de poner para que quede un poco más claro? Sí, en los primeros o en Ahí donde estos. aparece el polinomio, ahí en esos dos, con eso es suficiente. Ok. Mira, el primer tip, ok. Les recomiendo observar primero, vamos a empezar por la parte que dice monomio, ¿no? Donde dice el 12x a la sexta por y cúbica por z elevada a la novena potencia. Ok, entonces le recomiendo primero buscar signo positivo o signo negativo. Si aparecen signos positivos o signo negativo por ahí, automáticamente vamos a tener polinomios o multinomios, ¿no? Esa sería la primera forma de identificar, ok. Si no me aparece, bueno, a veces hay que tener muy claro cuántos, ¿no? Por ejemplo, aquí este monomio, aunque no aparezca, tiene un signo más, pero pudiera tener un signo negativo, ¿no? Y entonces tú me diciendo, oye, me estás diciendo que si ve un signo. Sí, pero si hay más de uno, ¿ok? Si hay dos o más signos positivos o negativos, entonces vamos a identificar que sea un polinomio. Hay que sí tengo que ver muy claro, ¿no? Porque aquí ese monomio puede tener un ejemplo de menos 12, x a la 6, y cúbica, z a la novena y sigue siendo un monomio. Pero ya si ahí aparece otro signo adicional, repito, si aparecen dos, con que aparezcan dos signos positivos o una combinación de ambos, es decir, si me aparece un signo positivo y un signo negativo, o si me aparecen dos signos negativos, o si me aparecen dos signos positivos, automáticamente se considera un polinomio. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba donde dice 3x elevado a la cuarta potencia por y elevado al cubo más 8x al cubo por y menos 5y, ahí contamos. Vamos a contar todos los signos, por ejemplo el 3 a su izquierda, aunque no aparece, como bien mencionabas, se le considera a veces invisible, ahí tengo un signo positivo, ¿no? Hacia la izquierda al lado del 3, aunque no aparezca. Luego voy avanzando hacia la derecha y me encuentro otro signo positivo, ya tengo dos signos ahí. Voy avanzando hacia la derecha y tengo tres signos. ¿Por qué? Porque ya tengo dos signos positivos y uno negativo, ¿no? Entonces ya como tengo más de dos signos, automáticamente esto es un polinomio, ¿no? Entonces sería la forma así como más básica o más simple de identificar un monomio, más bien de diferenciar entre un monomio y un polinomio, ¿no? Y ya depende ahí de la aplicación, si tú necesitas saber, por ejemplo, el grado del polinomio, del monomio, entonces te irías ya al ejemplito, pues a estos mismos, ¿no? De hecho, sí, Sí, aprovechando. aquí Ándale. mismo. Sí, entonces lo primero que se recomienda es identificar si es un monomio o un polinomio. Y luego de ahí, si se requiere, entonces, oye,
¿Es racional, es fraccional o es irracional? Ahí, una vez que hemos identificado, por ejemplo, regresamos al ejemplo del 2x a la sexta, ahí buscamos, ¿sabes qué? Ahí concéntrate nada más en los exponentes, que recuerda son los numeritos chiquitos que están en la parte superior derecha de cada letra. Entonces, ok, mira, ahí el 6 tiene signo positivo, el 3 tiene signo positivo, perdón, y el 9 es un signo positivo. Entonces eso me convierte en un ¿qué? En un monomio racional, ¿no? Porque de acuerdo con la definición que bien pusiste ahí arriba, todos los signos son positivos y es racional. ¿No hay uno donde aparezca negativo arribita? En el otro ejemplo, Rubén. No, ¿verdad? Entonces, hasta la otra Con lámina. exponente negativo no. Nada más arriba, ¿verdad? Sí, en los primeritos, que era Ahí, aquí, para la precisamente. fraccionaria. Exactamente. Entonces, los tips son primero identificar si es monomio o polinomio y después verificar si es un entero o fraccionario o irracional, ¿no? Entonces, son los tips que yo daría. Primero, identificarlos y contar los números de signos y si te aparece dos o más, automáticamente se convierte en polinomio o multinomio y ya después verificar si se requiere como racional, racional que corresponde a la parte entera y fraccionaria o a los irracionales, ¿no? Pero eso sería, a mi parecer, lo más importante, identificar monomio y polinomio, en este caso de las expresiones racionales. Ok. Sí, ya lo del grado, pues al final de cuentas solamente si lo englobamos como en una, En, sí, en una explicación más breve, el grado absoluto, pues simplemente se suman los exponentes, pero partiéndolo en términos, sí, no de todo el polinomio. sí, una vez que ya dividiste los términos, entonces, ok, bueno, identificaste si es un monomio o un polinomio. El siguiente paso, ok, es identificar cada uno de los términos, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, el primer término tiene dos letras, dos variables, que es la x y la y tiene un coeficiente que es el 3, ¿no? Y además tiene que, ese 3 tiene un signo positivo que no aparece. Entonces ahí, ¿sabes qué? Entonces hay que encontrar, si se refiere al grado absoluto, de cada término. Entonces cuento los exponentes, bueno, sumo los exponentes, que en este caso sería 4 más 3, como ahí está el ejemplo, ¿no? O si de repente necesito yo solo el grado relativo, ¿sabes qué? Entonces voy buscando letra por letra, ¿no? Empiezo a buscar la X, por ejemplo, y luego ahí busco el exponente más grande. Ya cuando encuentro la X con el exponente más grande, entonces ahí digo, ¿sabes qué? Aquí en este ejemplo particular, voy moviendo aquí. La primera X tiene un 4. Me muevo hacia la derecha en el siguiente término. La X tiene un 3. Me muevo hacia la derecha y ya la X no aparece. Entonces me regreso. ¿Sabes qué? El exponente más grande fue el 4, por lo tanto ese es el grado relativo, pero de la X. Vuelvo a hacer el mismo proceso para la letra Y. Ok, en la primera letra Y que me aparece está elevado al cubo. Me muevo a la derecha, busco la letra Y. Aquí, como bien me habías dicho, no aparece, pero entonces se considera que está elevado a un 1, ¿no? Te vuelves a mover a la derecha y otra vez aparece el 1. ¿Cuál fue el número más grande? El 3. Entonces me regreso. Y digo, el grado relativo de este polinomio, del Y, si tomamos en cuenta la letra Y, es 3. Y si yo quiero el absoluto, entonces voy sumando los exponentes del primer término, ¿no? Por ejemplo, quiero encontrar el grado absoluto del primer término. Ok, entonces voy a buscar los exponentes. Y aquí algo muy importante. Se suman los exponentes de las letras, porque incluso puede haber ejemplos donde el exponente también, más bien el coeficiente también está elevado a una potencia, ¿no? Ahí sí nos faltaría agregar esa parte, pero para no complicar, generalmente los coeficientes se dejan así con los numeritos, ¿no? Pero pudiera haber ejemplos donde también aparezca un coeficiente con un exponente, ¿no? Así que tener mucho cuidado nada más. Ok, regresando al grado absoluto del primer término, entonces vas, la letra X tiene un 4. Te mueves, encuentras la otra letra que es y le vas sumando el 4 que tenías de la X al Y que te encuentra, al 3, perdón, que te encuentras de la Y, ¿no? Entonces 4 más 3 es 7. Ese es el grado con respecto al primer término. Te mueves al segundo término y ahí sumas los exponentes del X, que es 3, y de la Y, que es 1. En este caso es 4, como aquí está en el ejemplo.
Y cuando solo tengas una letra que no esté elevado a ningún coeficiente, como es el ejemplo del menos 5y, entonces automáticamente su grado absoluto es 1, ¿no? Así lo podemos considerar. Entonces, otra vez, un resumen. Identificar si es un polinomio o un monomio, contando el número de signos positivos y negativos que aparecen. Después, identificar si es fraccional, entero o irracional. Y luego ya verificar el grado, ya sea el absoluto, que corresponde a cada término del polinomio, o el grado relativo, que correspondería ahí a cada letra, ¿no? Entonces será el tip empezar desde los polinomios y luego después identificar qué otra clasificación de acuerdo con el grado y de si es irracional o irracional. Ok. Sí, pues estuvo muy bueno el tip ese pues, de ir contando los signos, ¿no? En este caso, suma y resta para determinar si es un polinomio o un monomio. Ese, pues, es como que lo principal, ¿no? Ya que si no sabes ni lo que estás usando, pues ya lo demás ya no sirve. Exacto. Se generan muchos problemas si no puedes identificar entre un polinomio y un monomio. Ahí empieza el problema. Que generalmente, repito, y eso viene un poquito más abajo, ¿no? Saber identificar los términos, que es la parte principal del álgebra, podemos decirlo así, ¿no? Una vez que tú sabes identificar términos, puedes identificar monomios y polinomios y a partir de ahí el álgebra se te va simplificando. Si no se entiende la primera parte, lo básico, entonces se nos va a hacer muy difícil poder avanzar en el álgebra. Entonces, el tip principal que les digo, ¿sabes qué? Tienes que saber con certeza diferenciar entre un término y los polinomios, ¿no? Porque nosotros también sabemos que un término pues, prácticamente es un monomio, ¿no? También se podría confundir. Exactamente. Entonces, cuando veas ahí un monomio, entonces, ok, entonces un polinomio me estás diciendo que es una suma o resta de varios términos, o también se puede decir que es una suma o resta de varios monomios, ¿no? También se pudiera ver así. Entonces, lo principal es dominar esa primera laminita que tienes ahí a la derecha, bien explicada, saber identificar ahí. Una vez que tú sabes qué es el exponente, qué es la literal, tú sabes qué es el coeficiente y el signo, el álgebra se te va a hacer muy simple. Si tú no sabes distinguir cada término cada componente de un término, es cuando empiezan los problemas y la gente se empieza como que a enojar, a desesperar, ¿no? Pero es porque no tiene bien dominado o no sabe identificar bien las partes de un término. Ese es el principal problema del álgebra. Si no se tiene esa definición, el álgebra se empieza a hacer difícil. Pero si tú sabes identificar estos términos, o cada elemento del término, el álgebra se hace muy fácil. El álgebra no es difícil, el álgebra te ayuda a simplificar las cosas, aunque aparezcan de repente unos números muy raros, pero el álgebra te ayuda a simplificar, aunque la gente no lo crea, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Esto, que no se puede identificar o que no tiene uno claro cuál es la parte de un término. A partir de ahí, repito, el álgebra se vuelve muy fácil. Un poco laborioso, eso sí, no lo voy a negar porque a veces tienes que hacer muchos pasos, pero tampoco es muy complicado, ¿no? Entonces nada más hay que perder el miedo, ¿cómo? Sabiendo identificar cada parte de los términos, y con eso es la parte fundamental. A partir de ahí son los cimientos para empezar a avanzar. El alumno se empieza a tener confianza, los estudiantes dicen, mira, sí es cierto, la álgebra está muy fácil, ¿no? Pero nada más hay que tener claro esta parte. Bueno, y los demás temas, obviamente, ¿no? Que están basados en estas definiciones. Sí, ya lo principal sería la definición, ya de ahí todo está relacionado, ¿no? Exactamente, está ligado. Todo se va construyendo a partir de esto como una casita, ¿no? Los cimientos, lo que está hasta abajo es esto, ya nomás lo demás se va colocando encimita. Ok, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que sería la pregunta 3. Bueno, en este caso, ¿qué tanto se parecen las expresiones vistas, aquí mismo o en la escuela con las que usted ha logrado trabajar en algún proyecto conforme a la industria? Bueno, para empezar, yo trabajo, como aquí están mis imágenes, con robots. También he trabajado en control de procesos industriales, que cuando yo voy a controlar procesos industriales me refiero a que voy a
Por ejemplo, si quiero dejar que un horno en alguna empresa que esté calentando siempre a una misma temperatura, las ecuaciones me salen ahí directamente, pero específicamente de los robots. En este caso yo trabajo con los robots humanoides. El robot, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacia términos fáciles, tiene que caminar desde una posición inicial a una posición final. ¿Cómo me aparece el álgebra en los robots? Muy simple. El robot no sabe por dónde tiene que caminar. Uno le tiene que decir por dónde se tiene que ir. Entonces, para decirle al robot que tiene que caminar una trayectoria, porque ustedes saben que pueden caminar, pueden seguir diferentes trayectorias, ¿no? Puede girar y luego moverse, estar así como caminando en zigzag, o caminar directamente derechito, o me muevo a la izquierda, luego me muevo por ahí. Esos caminitos que el robot puede seguir, ¿qué creen? Se expresan, más bien se modelan en forma algebraica. Es decir, yo al robot le doy una ecuación algebraica y el robot tiene que decidir, de acuerdo con la expresión algebraica, cuál es el camino que más le conviene seguir para llegar, ¿no? Entonces, las expresiones algebraicas me aparecen en cómo decirle al robot que se mueva, ¿no? Entonces, el álgebra le dice al robot cómo debe caminar, principalmente. En otros proyectos que he trabajado, yo necesito estar midiendo, por ejemplo, temperaturas, necesito estar contando el número de piezas que van pasando por una banda, o necesito, ¿sabes qué? Si una pieza está muy caliente u otra, necesito algo que me esté midiendo qué tan caliente está. Ese medidor que me está diciendo que una pieza está caliente o no, es decir, yo la puedo sacar o lo puedo dejar, no depende de su temperatura. Ese sensor me está mandando señales a una computadora que va a decidir, ¿no? Pero esas señales las manda en forma de ecuaciones. La computadora las identifica como unas ecuaciones. Generalmente ese sensorcito o ese aparato que me permite medir temperaturas, si está caliente o no, eso me refiero con medir temperatura, que es decir, qué tan caliente esté un objeto, generalmente está en forma de ecuación. Entonces yo necesito aplicar una ecuación para convertir yo la salida de ese medidor a algo o un valor que la computadora pueda ver o que pueda identificar. Entonces hay un proceso de cambio de ahí, que ese proceso de cambio no es otra cosa más que una ecuación algebraica, que generalmente a veces ya no la vemos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados así como que hay algo que se está moviendo, que se está haciendo, pero internamente están apareciendo ecuaciones ahí al momento que tú programas tus computadoras, ¿no? Y el robot en su cabecita, en su cerebro donde esté montado, tiene ecuaciones que va resolviendo para poder moverse. Precisamente es lo que a mí me parece las ecuaciones algebraicas. De hecho, yo, desde que estoy todavía trabajando, yo siempre he usado el álgebra, ¿no? Generalmente el álgebra, en mi caso, en la área de robótica, sí la uso muy seguido, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, al menos a mí me ha tocado la suerte de trabajar con álgebra. Hay algunas otras personas que también te van a decir que el álgebra no se usa para nada, pero se usa de forma transparente. Quiero decir con esto que ellos no lo ven, que realmente sí están involucradas las matemáticas en muchas cosas, ¿no? Pero nosotros generalmente no lo vemos así como lo hacemos, ¿no? Eso me quiero referir. Que las ecuaciones están ahí en los aparatos, lo están resolviendo los aparatos, pero tú ya no ves cómo lo hacen, ¿no? O sea, tú no estás viendo en papel como nosotros nos enseñan, ¿no? Eso sí, estoy de acuerdo con ellos, pero las matemáticas sí se usan en muchas cosas, en tus celulares, las computadoras, las televisiones, cómo transmitir datos. No sé si alguna vez han preguntado cómo llega la señal a tu celular, ¿no? Son matemáticas, de hecho, pero que tú no lo ves. En este caso, yo como estoy trabajando con robots, yo sí hago todos los cálculos y se los meto al robot y el robot va decidiendo por dónde se quiere ir, ¿no? Pero ojo, no, esto no quiere decir que sea inteligente, lo único que está haciendo es que está siguiendo las ecuaciones que yo le di, para que quede bastante claro, no que el robot es inteligente. Obviamente no. Y en esos tipos de trabajos donde yo he usado las ecuaciones algebraicas, que repito, son muchísimas. En mi caso. Ok, ahorita estaba comentando lo que decía de una ecuación. Entonces, se podría decir que las ecuaciones son como un polinomio, se podría decir más o menos de ese estilo, o no van ligadas. Sí, es cierto. Me pasé. ¿Qué es una ecuación? Muchas gracias. Una ecuación no es otra cosa más que polinomios que están igualados a una cantidad. Es decir, que realmente, de hecho, para términos sencillos,
La trayectoria que tiene que seguir el robot es un polinomio que el robot tiene que andar resolviendo o dándole valores, ¿no? Encontrar los valores. ¿Cuáles valores? Las X, las Y que aparecen ahí. Entonces, realmente lo que le estoy metiendo al robot es, ¿sabes qué? Le escribo polinomios y el robot encuentra los valores que le debe meter a los polinomios para poder seguir un caminito, que generalmente también se les llama ecuaciones, ¿no? De hecho, se me olvidó, perdón, entré directamente a las ecuaciones, pero sí, son polinomios que están igualados. No sé si podrás poner ahí un ejemplo, subir ahí, por favor. Sí, sí, sí. Nada más sería ponerle un signo igual a lo que Exactamente. es en este caso el polinomio, ¿no? Aquí después del último término. El último término le pones un signo igual y tú le das un valor, por ejemplo, un 0 o un 1 y eso es una ecuación. Pero realmente las trayectorias sí están para, bueno, ya voy a meter otra palabra. Las trayectorias yo se las doy usando polinomios directamente. Es decir, el robot está siguiendo polinomios y él, eso sí, yo le digo cómo elegir los valores adecuados para las letras, ¿no? Que las letras a mí me representan Ok. cosas del mundo real. Es decir, yo estoy modelando caminos que son cosas del mundo real usando las letras. ¿Qué cosas del mundo real? Yo le digo que su pechito se tiene que mover siguiendo un polinomio. Prácticamente lo que le digo. Que su pecho, de hecho, y sus pies deben seguir un polinomio. Y cada letra es la posición de su pechito. Realmente yo le doy al pecho, le doy un nombre de una letra y ese pecho de robot se tiene que mover, ¿no? ¿Qué es lo que le digo? Prácticamente sabes que el pecho de robot muévete hacia allá y también tus piecitos muévete siguiendo un polinomio que después se convierte Ok. en ecuación. Ya, ya, ya. Entonces, solamente faltaría para que se parezca más a lo que se usa, en este caso, la programación de un robot, sería ponerle el signo igual y del lado derecho del signo igual un numerito y ya estaríamos prácticamente pues con ecuaciones parecidas a las que usa para configurar el robot, ¿verdad? Exactamente, nada más faltaría añadirle algo. Y después de ese símbolo igual, es prácticamente decirle al robot, darle, ¿sabes qué? Muévete tal, camina muy rápido o camina muy lento, que son valores que ya significan, así especifican el robot, qué tan rápido se deben mover. Es decir, ¿sabes qué? Quiero que camines, entonces le doy un valor, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que camines un poquito más rápido, le doy otro valor. Y esos valores son los que quedan después del signo del igual, precisamente. Entonces, ¿qué significa? Ok. Rápidamente, lo que está del lado izquierdo, que son los polinomios, es todo mi modelo del robot. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que con estos valores que están a la derecha te vayas moviendo muy rápido o muy lento. Prácticamente sería eso que le faltaría añadir. Sale. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, A ver, vamos. que sería la 4. Bueno, en este caso, pues creo que Ya, ya sí. va a estar un poco respondida, que es alguna experiencia en particular donde las expresiones algebraicas pues hayan sido de mucha utilidad. No sé si principalmente en algún robot que haya estado programando o algo así, donde diga, aquí a fuerzas, Sí. esta expresión fue muy importante o qué tipo de expresión usó para solucionar como algún problema que haya tenido. ¿Me permitirías compartir una simulación de un robot que se usa mucho en las empresas? Que realmente de hecho la necesita moverse. Ahorita voy a poner el robot, no voy a poner las ecuaciones, sino cómo se mueve, no sé si esté permitido, como un ejemplo, Sí, donde la trayectoria sigue un polinomio, de hecho sí, eso es un polinomio generalmente, ¿no? Entonces, permíteme abrir ya lo tengo aquí, sí. Deje quito mi pantalla y comparte este. así nada más déjame. Y ahorita explico, ya no trabajando con robots, hay unos robots que se usan mucho en las fábricas, que se les llaman brazos robóticos, porque tienen la forma de un brazo de las personas, por eso se les conoce como brazos. Ok, permítame compartir pantalla. Sí, está bien. Ahí está. Ya se está compartiendo, ya aparece ahí un robot moviéndose aquí a la derecha. Sí, Ok. En este caso, mira, el robot se observan, está bajando. Aquí no se ve, tiene una pieza en su parte final
Y vean, ¿qué aparece aquí primero? X, Y y Z, que son variables como las que tú tienes ahí, ¿no? Entonces, el robot Ajá. necesita esas variables para, en este caso, ahorita voy a volver a correr la simulación. Aquí, si no la dibujé, tiene una pieza aquí abajo, el robot tiene que moverse hacia aquí, la levanta, gira y la baja hacia acá. Todas esas trayectorias, permíteme correrlo, son polinomios, que estas letras aquí van tomando varios valores y el robot se va moviendo hacia allá. Que eso, repito, eso se usa mucho en las fábricas de hacer carros y todo eso. Mira, aquí se va acomodando y todos esos movimientos necesita muchos polinomios adentro para que se pueda seguir un buen camino, para que el robot tampoco se vaya a caer, etcétera, ¿no? Porque aquí el robot obviamente está hecho de fierros que están muy pesados y de hecho también se estima, se calcula mediante expresiones algebraicas, así con polinomios, de hecho, las fuerzas que necesitan para poder levantar aquí el robot. Entonces, todos estos movimientos que está haciendo son, de hecho, sí son polinomios. Observa ahí, entonces ahí está levantando la pieza, se baja, la deja y regresa a otra posición donde va a recoger otra piececita. Ahí ya terminó, de hecho movió 4 piezas, las cambió de aquí para acá, ¿no? Y todo esto que usé, esto que está aquí, de hecho, programado, son puras letritas, que son pues, prácticamente símbolos que estoy usando para darle las velocidades, ¿no? Y aquí, repito, todo esto son expresiones algebraicas, son polinomios, de hecho. Se tienen que encontrar valores adecuados de los polinomios para poder llevar a la posición hacia allá. Entonces, ese es un ejemplo otro particular que yo he visto, ¿no? Entonces, te permito otra vez compartir tu pantalla. Ok, sí, está muy interesante lo que estaba mostrando, Sí, debido pues a que incluso se está moviendo por los mismos ejes, ¿no? Que es exactamente. X, y en Y este Z, caso Z. también se necesita Ajá. una letra Z. Uh-huh. Ok. Bueno, ya por último, la pregunta 5 es, pues ya también estaría un poquito contestada, pues qué utilidad tienen las expresiones algebraicas en la vida diaria, pues para usted, ¿no? O cómo es que convive con ellas día a día. Yo, por ejemplo, como me la paso casi todo el día con la computadora, yo me paso programando muchas expresiones algebraicas. ¿Y para qué? Para mi trabajo es para a veces controlar procesos que necesito ya encontrar unas ecuaciones, procesos industriales de alguna fábrica, ¿no? Que necesito controlar que un horno siempre esté calentando en el mismo nivel de temperatura, necesito encontrar ahí unas variables que yo les doy, ¿sabes qué? Necesito meterle tanto, pues, cuánta cantidad de luz necesito meterle yo para que pueda llegar a tal temperatura, por ejemplo, ¿no? Y ahí generalmente yo trabajo mucho usando expresiones polinomiales, de hecho polinomios, y ahí necesito ya darle valores adecuados para que pueda controlarse. Otro ejemplo muy común que nosotros ya ni hacemos es, por ejemplo, cuando vas al supermercado, ¿no? Ahí prácticamente tú puedes generar tu lista de cuántos kilos necesitas de azúcar y eso, y hacer toda tu suma, ¿no? No nos damos cuenta, pero realmente estamos haciendo ya álgebra. Yo, de hecho, tengo muchos años desde que empecé a trabajar con robots, prácticamente diario estoy trabajando con expresiones algebraicas. Tanto así que yo ni me doy cuenta que realmente estoy usando la álgebra, ¿no? Ya para mí se hizo costumbre trabajar con álgebra a diario, menos los domingos. Bueno, los días que descanso tampoco ya ando ahí pensando en álgebra, ¿no? Pero al menos en mi trabajo siempre el álgebra, si ustedes quieren trabajar con robots, de hecho que está muy padre, son como juguetes para niños grandes, pueden verlo así, van a necesitar de alguna u otra forma meterse con matemáticas, dependiendo de lo que quieran hacer, también se va a complicar un poco, ¿no? Pero por ejemplo, en la vida diaria que yo trabajo con los robots, prácticamente las uso a diario, ¿no? Y a cada momento, y ahora en la computadora también, porque los robots necesitas mandarle unos programitas o archivitos para que puedan trabajar, ¿no? Y todo eso lo trabajo a diario, que repito, en mi caso, pues, prácticamente lo uso a diario, menos los días de descanso, ¿no? Que son los domingos. Pero yo sí, generalmente el álgebra para mí es el pan de nuestra de cada día, es mi herramienta, de hecho, mi herramienta de trabajo aparte de la computadora, de los robots. Entonces, es una parte muy importante, en mi caso particular, repito, es el álgebra.
Entonces yo lo uso a diario. A menos hasta que deje de usar robots, probablemente ahí sí ya no la use, ¿no? Pero pues al menos de aquí hasta que deje de trabajar con robots, yo los voy a seguir usando. O sea, lo sigo usando y vuelvo a hacer más cosas. De hecho, cuando yo quiero que el robot haga cosas diferentes, yo necesito modelar todo eso, es decir, necesito generar un polinomio diferente para cada acción diferente que el robot necesito que haga. Entonces, por eso les repito que esto es en diario. Si yo quiero ahora, ¿sabes qué? Quiero que mueva esta mano, sí, o que vaya haciendo ahí, necesito hacer otro polinomio para que el robot pueda hacer eso. Entonces, yo necesito plantearlo y programarlo y a ver si funciona, modificarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, prácticamente yo el álgebra lo estoy usando. ¿Para qué? Para cada acción que quiero que haga, necesito un polinomio. Así puedo dejar en resumen. Ok, sí, pues entonces a lo que está comentando, pues se podría decir que con el álgebra, como comentábamos al inicio en la definición, engloba algo muy general y esto podría casi llegar a ser el uso en cualquier parte, ¿no? Porque si se va a lo más general, pues podríamos usar prácticamente cualquier cosa o representarlas con una expresión, como comentaba lo del camino o algún movimiento, con alguna expresión o algún polinomio, ¿no? O usar otro robot. Cada robot tiene sus características particulares. Entonces, si yo quiero que un robot, por ejemplo, en lugar de usar un humanoide que sea un bracito, puedo usar la misma expresión, pero ojo, ahí lo que va a cambiar son los valores que puede tener la X y la Y, nada más. Entonces, puedo modelar cualquier movimiento. Matemáticamente significará lo mismo, pero ya físicamente o en la vida real va a significar otra cosa. Entonces, eso es que me refería a que muchos modelos, hacia muchas matemáticas, yo puedo hacer varias cosas con ellos, pero eso sí, cada valor de X y Y va a tener un valor diferente para cada robot, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sí, muy bien, exacto. Ok. Bueno, pues fue un gusto, pues, regalarme un poquito de su tiempo para la entrevista y un gusto tenerlo aquí con nosotros para que nos comparta un poquito de lo que hace, pues, día a día y cómo es que usted tiene algunos tips, por ejemplo, para representar o para distinguir algunas expresiones algebraicas, ya sea de polinomio o monomio. Pero pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y igual a los que estén viendo este video, la explicación de estas láminas también las tenemos en otras redes sociales y pueden ir a la descripción, ahí van a estar los links para que puedan seguir pues viendo esto. Son videos más cortos de aproximadamente 1 minuto y bueno, ahí las explicaciones son un poquito más rápidas. Pero bueno, aquí ya está más complementado, incluso con tips y pues con ejemplos, ¿no? Más diarios, más útiles. Motivacional. Y sí, también para que vean que si ustedes están interesados en robots o en alguna industria como comentaba, de los coches, de los brazos, pues se van a utilizar mucho las expresiones. Y ahí ya sería entrar un poquito más al tema. Pero bueno, estas son las bases y bueno, muchas gracias. Igual, pues el candidato a doctor, Noé Guadalupe Aldana Murillo, que nos acompañó el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, espero haya podido motivarlos más que nada y que nada más un consejo, no le tengan miedo a las matemáticas y no las odien. De hecho, tómenlas a su favor, úsenlas a su favor. Las matemáticas están para ayudarnos, no para hacernos sufrir. Entonces ya vayan nada más caminando pensando en que las matemáticas nos van a servir para algo, ¿no? Traten de ver esa forma, de que las matemáticas están para ayudarnos y no para hacernos sufrir. Será mi consejo que les doy. Bueno, pues con esto nos despedimos y pues muchas gracias. Sí, no hay de qué.